va a generar daños a nivel del corazón, a nivel de la articulación. Pero ¿qué es lo que te mata? El daño al corazón. Entonces, esta enfermedad genera dilatación de las cavidades cardíacas de origen inflamatorio, entonces, y te va a lesionar las válvulas, genera una valvulopatía reumática que se llama. La fiebre reumática no es más que una complicación de la infección por estreptococo grupo B hemolítico del grupo A de Lansenfield que se llama. ¿Ya? Este estreptococo hemolítico del grupo A de Lansenfield, más o menos, ya, va a generar una endotoxina. La bacteria es prácticamente una bacteria muy sensible a los antibióticos, muere con el medicamento más sencillo, pero su endotoxina es la que va a circular en sangre y es la que va a afectar cerebro, corazón, riñón, articulaciones y va a hacer el daño. Entonces, esta bacteria normalmente la tenemos en las amígdalas, es la que genera la amigdalitis común. Pero gracias al sistema inmunológico, pues no genera mucho problema, pero en los años 50 a 70 se vio que muchos empezaron a hacer problemas cardíacos y desde ahí donde se encontró la famosa fiebre reumática. ¿Ya? Todos los órganos que son afectados por esta bacteria o por su endotoxina generan lesiones que son reversibles, a excepción del corazón. Cuando afecta al corazón, genera un proceso inflamatorio y eso va a generar un daño irreversible. El paciente va a hacer una miocarditis con tendencia a dilatarse. Entonces, una vez se dilató, es difícil que el corazón se vuelva a encoger. Entonces, es lo malo, ¿ya? Ahora, el 80% de los pacientes hacen una artritis interesante que se llama la artritis migratoria. Por decir, hoy día está en mi muñeca, mañana está en la rodilla. A eso se llama migratoria. No se queda en el mismo lugar. Tiene un patrón cíclico, aparece en un lugar y va desapareciendo y va brincando a otro lado, ¿ya? ¿De dónde viene esto? De una faringitis por estreptococo. Entonces fue estudiado en niños, ¿no? Hasta el año 70, con el advenimiento de los antibióticos, fue disminuyendo su incidencia y su prevalencia, pero a pesar de que ya se sabe cómo manejarla, todavía queda un alto porcentaje en el mundo, principalmente en África, donde genera pues muchos daños, ¿no? Porque allá prácticamente no hay muchos antibióticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se da la transmisión de esta bacteria? Por la vía aérea. Ahorita, por decir, con la utilización de los barbijos, la infección debe ser nula. El periodo de incubación de 24 a 72 horas, o sea, estuviste junto a un enfermo, en 72 horas ya empiezas a hacer dolores de amígdala y prácticamente hace el cuadro febril, que muchas veces es la consecuencia, ¿ya? Y tú vas a ver el impacto en la articulación y el corazón en un periodo de 2 a 3 semanas. Resulta que la bacteria muere rápido, dura poco, el sistema inmunológico la controla, pero la endotoxina que se va a generar en 2 a 3 semanas va a empezar a generar los daños en los diferentes lugares que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? El paciente algunas veces no tiene tos, otras veces aparece con ganglios cervicales, dolor de cabeza, mialgia, un puntillado en la amígdala, así como puntitos rojitos, ¿no? Secreciones, ya, purulentas, ya, dolor para tragar, ya, entonces puede haber temperatura mayor a 38 grados, ya, y eso es lo llamativo de estos sujetos con el aumento de tamaño de las amígdalas. Entonces, eso ya desde hace mucho tiempo ustedes conocen cuál es el cuadro clínico de la amigdalitis. Pero de ese grupo A de Lansenfield, fíjense, miren, todos estos son los famosos estreptococos que ven ahí. Puta, son hartos, pues, ¿no? Entonces, estos estreptococos son los que en la literatura se los ha relatado con afectación, ¿ya? El grupo A, ahí está el Piógenes, ese es el fundamental, ¿ya? El resto, puede decir, ataca todo lo que ustedes encuentren. Hay para ciertos grupos, por decir, que son específicos. La vacuna famosa, la Neumo 23, que venía, generaba una inmunidad por encima de más de 20 cepas de estreptococo. Se sabe que son alrededor de 100 para arriba cepas diferentes de estreptococo, ¿ya? Entonces, pero ya actualmente no se hace esa vacuna, fue absorbida por otra empresa. Epidemiológicamente, bueno, para que vamos enterándonos,
La fiebre reumática se desarrolla en personas de ambos sexos entre los 5 a los 15 años. Si alguna vez aparece alguien por encima de los 15 años con fiebre reumática, es para publicar. Ustedes hacen el levantamiento y se publica. Pero la mayoría de la gente lo que hace es hacer mal diagnóstico porque, a ver, viene mi abuela que tiene 70 años, le hago un acto y ya dicen es fiebre reumática. Y la verdad que se utiliza mal, se aplica mal una prueba que se llama la prueba de Aston. La prueba de Aston solo se puede utilizar en personas de 5 a 15 años. Si sale positivo en esa época, se aplica. ¿Por qué? Porque el Aston es la antiestreptolicina. La antiestreptolicina se aplican, ¿por qué en esa edad de 5 a 15 años? Porque esos pacientes, para que hagan fiebre reumática, tienen que ser sus primeros ataques. Los primeros años es la peor época en la cual hace pues, el ataque al corazón, al riñón, a la garganta. Y de ahí para adelante ya no tiene utilidad después de los 15 años porque te genera una inmunidad. Entonces, si nosotros, ustedes que ya están viejos, ya tienen más de 20 años, si hicieran una prueba de Aston, todos van a salir positivos. Yo voy a salir positivo. Entonces no se aplica a nuestras edades, ni la de ustedes, que son jovencitos a comparación de mi edad. Yo tengo 51 años, ustedes tienen 22, 23 años promedio, de 20 a 23 años, ya lo mucho. Entonces, ambos sexos de 5 a 15 años hacen la enfermedad y se ve que es de climas templados, que tienen pocos recursos económicos porque ¿quién no puede comprar una penicilina sódica y colocarse ya? En nuestro medio el tratamiento es gratuito, vas a un centro médico y te dan la penicilina y te pinchan y se acabó. Se produce mucho en ambientes con hacinamiento. En nuestros lugares el hacinamiento se traduce a vivir más de 2 personas en un cuarto de 4x4. En otros lugares viven familias donde en un cuartito 4x4 duermen 5 o 6 personas. ¿Ya? Se disemina mucho en los internados, en los colegios, en las escuelas, en los kinderes, ¿ya? En el servicio militar, que es lo más habitual, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que ha mejorado? Su baja incidencia. Se ha visto que el mejoramiento de los sistemas de salud, ¿no? Con el tratamiento efectivo, prácticamente actualmente podemos decir que la fiebre reumática casi ni existe. Y desde que se aplica bien la prueba de Aston, que empezó entre 5 a 15 años y no se hace después de eso porque no tiene utilidad, entonces todo está bien. Tiene que haber afectación cardíaca para que tenga utilidad, ¿ya? Entonces la cardiopatía reumática todavía, a pesar de que ha bajado, en nuestro país es muy baja, afecta a 20 millones de personas en el mundo según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Dice que es la principal causa de muerte de origen cardiovascular antes de la quinta década de la vida en esos países, pero en nuestro medio no hay, ¿entiendes? Muy pocos casos, ¿listo? Entonces, más afecta a niños de 5 a 15 años y la incidencia es de 15.2 por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Entonces, esta enfermedad reumática, que es la fiebre reumática, genera carditis, artritis, corea, que es lo que hay que buscar. ¿Ya? Artritis, carditis, corea. ¿Listo? Entonces, en el diagnóstico aprendan aquí. Mire, aquí están los criterios mayores y los criterios menores. Para aplicar los criterios mayores, que son estos de aquí, ¿ya? Dice que tiene que haber 2 criterios mayores solo y tú dices, es una fiebre reumática. ¿Cuáles son los criterios mayores? Carditis, poliartritis, la corea, un eritema marginado, que es como una lesión, como si fuera una alergia, y tiene que haber nódulos subcutáneos en las articulaciones, codos, rodillas, manos. Carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Ahora, si quieres aplicar los criterios menores, cambia la cosa. Tiene que haber un criterio mayor, solamente uno, pero sí tiene que haber 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Artralgia, fiebre, eritrosedimentación acelerada, mayor a 30 en el hombre, mayor a 35 en la mujer, PCR elevada, ya sabemos que la proteína C reactiva es normal hasta 1 miligramo decilitro, en este caso te va a salir 20, 15, 5.
Y la otra cosa, que haya un PR. Entonces, la carditis, ¿cómo se traduce en un sujeto? Que hay un alargamiento del PR. Ese estímulo que sale del nódulo sinusal al aurículo ventricular se prolonga porque hay un proceso inflamatorio. Entonces se va a traducir en un bloqueo de primer grado porque el paso del impulso del nódulo sinusal al aurículo ventricular se va a hacer más largo, mayor a 0,20. ¿Ya? Que haya evidencia de infección en las amígdalas, que haya un cultivo positivo para estreptococo o que se haga la prueba de ASTO. ASTO, así se escribe, ASTO. Positivo te dice esto es una probabilidad de fiebre reumática, ¿ya? Esto más que todo como educativo. Hay un primer episodio, hay una recurrencia sin afectación cardíaca, hay una recurrencia con afectación cardíaca y hay la coria y cardiopatía reumática. No vamos a quedar aquí en esta diapositiva, ¿ya? ¿Le parece? Vamos a tomar asistencia.